Bienvenidos todos a un programa más de Conozcamos al Personaje. Leía el otro día un libro en el que había algunas frases, pero una que me llamó muchísimo la atención es que decía que si queremos preservar la cultura, tenemos que seguir creándola. Jacob Huizinga. Y para este tema que conversamos siempre en nuestro programa, tenemos un invitado muy especial que le queremos agradecer por haber aceptado la invitación. Estamos hablando con el señor magíster Guillermo Churuchumbi, alcalde de la ciudad de Cayambe. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, como siempre pregunto a todos los amigos que vienen a este programa, quisiera empezar por el principio, como se dice. ¿Quién es Guillermo Churuchumbi? Gracias, Carlos, y saludamos a todos los amigos que están en sintonía de nuestro canal. Quisiera felicitar por esta iniciativa, por este emprendimiento comunicacional. Me alegro que podamos hacer una comunicación desde el territorio, desde Cayambe para el mundo. ¿Quién soy yo? Un convencido de que hay que transformar la vida de nuestra gente, porque en el mundo, en América Latina, en el Ecuador y en Cayambe, existen desigualdades económicas, existen racismo, existe discriminación, existe pobreza. Yo soy un obsesionado para generar procesos de transformación. Cuando yo era joven, pensaba que con las movilizaciones, con los levantamientos, con la revolución que se escuchaba, que a la vuelta de la esquina podíamos haber transformado. Y ahora que han pasado los años y llego a la alcaldía, recién iniciamos procesos de transformación. Nos falta. Obviamente son procesos que son larguísimos, ¿no es cierto? Pero ¿tú crees que no se ha hecho antes? ¿O lo que se hizo antes dio algún fruto? Mi pregunta, me asalta esa pregunta, porque de lo que yo sé, el Ecuador viene en estos procesos de querer transformarse mucho tiempo. ¿O no han dado resultado las propuestas para esa transformación? ¿O de qué depende para que esa transformación exista? Mira, me parece que dependen de voluntades políticas, depende de compromisos serios con su familia, con la sociedad y con el Estado. Son procesos muy lentos, a largo plazo. Me refiero a 20 años, en 50, en 100 años. O como hablo, las actitudes de racismo, de prejuicios, de dos mundos, de dos culturas o de varias culturas diferentes. Todavía no nos conocemos a nosotros mismos o no nos conocemos al resto. Y cómo trabajar el tema del respeto, la tolerancia a la diversidad. Entonces A mí me parece que es excelente eso, o sea, porque tenemos que nosotros ya pensar que somos una sola nación, tenemos que pensar que somos una sola raza humana. Aquello de que las fronteras son invento de los seres humanos para dividirnos, yo a veces, te juro, pienso que sí es verdad. Pero también pienso que una de las cosas que nos puede unir a todos es el hecho de que todos provenimos de la misma base cultural. De una u otra manera, todos tenemos la misma base cultural. Entonces yo sí quisiera conversar de ese tema, que es el que nos compete a nosotros. Para hablar de alguna cuestión política, habrá otras ocasiones. En este momento quiero hablar sobre el asunto de la cultura. Tú dices que desde muy pequeño tenías esta inclinación hacia la cuestión del servicio, hacia la cuestión de poder transformar, ¿no es cierto? Evidentemente cuando uno es pequeño pues tiene la idea nada más, ¿no? Pero no tiene el derrotero aún marcado, ¿no es cierto? Algo así. Pero un poco, ¿cómo fue que tú te diste cuenta y cómo es que decidiste por dónde atacar a este problema nacional? Bueno, mira, yo desde mis 13 años fui catequista de mi comunidad, haciendo un servicio gratuito, un servicio de voluntariado con fe cristiana, desde la teología de la liberación. En el mundo también divide la Biblia o el cristianismo, la Biblia o la palabra de Dios bien sirve para someter a un pueblo o para liberar a un pueblo. El ejemplo de Monseñor Leonidas Proaño. Yo me alineo en la línea de Leonidas Proaño o del obispo Romero y todo el tema de la teología de liberación
en México, en Brasil. ¿Y cómo aplicamos toda esta tendencia? Porque a mí también, yo también seguía la misma línea y estaba siempre en eso. Pero ¿cómo podemos aplicar algo que estamos hablando más o menos desde la década de los años 40 hasta más o menos la década de los 80, en el que estuvo este auge de tanto la teología de la liberación como todo el tipo de procesos políticos, sociales que se pretendía transformar? ¿Tú crees que todavía sea adaptable a la realidad de ahora? Porque quiero entrar al tema de la cultura justamente como se la maneja hoy. Entonces, mi pregunta de cajón antes es, ¿tú crees que sea adaptable? Monseñor Romero con su propuesta, o acá en el Ecuador, Leonidas Proaño y varios otros sacerdotes más que estuvieron muy ligados a las cuestiones de las comunidades indígenas, ¿tú crees que esa propuesta de ellos frente a la cuestión cultural sea aplicable ahora aún? ¿O tendríamos que transformar y de pronto pensar en alguna propuesta nueva? No sé. No, yo creo que son varias opciones, varias tendencias de vida. Todavía la teología de la liberación para mí todavía tiene vigencia, porque las desigualdades, la discriminación, la pobreza no se han terminado. Y en aquellos tiempos, y ahora vemos que es desde un Dios liberador, desde una Biblia sagrada liberadora, como Moisés sacó a su pueblo desde Egipto. Ahora en nuestra realidad también necesitamos liberar a nuestro pueblo, liberar desde el alcoholismo, liberar desde la drogadicción, liberar desde las redes sociales que tanto daño psicológico, traumático que está generando toda una generación juvenil. Cuando existen desigualdades económicas, me refiero, unos pagan impuestos, otros no pagan impuestos, son perdonados sus deudas. Y eso me parece que necesitamos, hay un Dios humano, pero también ese Dios tiene que liberar a su pueblo. Y por lo tanto, mientras exista injusticias, inequidades, mientras exista corrupción, necesitamos un Dios que nos dé sabiduría, conocimiento, fuerza, coraje para liberar de estas ataduras que le acabo de mencionar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque para mi forma de ver, claro, o sea, el concepto de Dios es algo que te puede generar ciertos lineamientos morales, éticos, pero también hay que regresar a ver hacia adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Un poco dejarle la responsabilidad a un ente superior y esperar que sucedan las cosas a ratos, no sé. Capaz que lo importante es generar campañas educativas donde podamos volvernos a ver hacia adentro nosotros mismos y desde nosotros sacar el asunto. Carlos, hay otras personas que dicen, Dios nos ha dejado así, ¿qué vamos a hacer? Un poco la cuestión. Dios nos ha dejado pobres, y pobres nacimos, pobres hemos de morir. No es culpa de Dios. Obviamente. Es la culpa de los seres humanos. Dios quiere justicia, paz, alegría, y ahora que nos acercamos al tema de la Navidad. Interesante esa parte, porque esa parte tiene que ver mucho con la cuestión cultural y eso quiero topar, y por eso justo este programa estamos en épocas navideñas y queremos soltarlo al aire en ese tiempo. Pero de este tema conversaremos al volver del corte comercial.